Bueno, te digo que, o sea, lamentablemente te digo que jamás pisé Cambacuá. Habré pasado a 2 cuadras. Sin embargo, me llega Cambacuá a través de una creación musical Exacto. que surge allá por el año del Bicentenario. Mira qué fecha, qué año simbólico. Año 2011, en que celebramos 200 años de la independencia nacional. Por otro lado, También, más allá de la Revolución de Mayo Argentina, tenemos la primera independencia sudamericana en esto que desde 2013, del año 1813, se pasa a llamar oficialmente República del Paraguay. Y en esa República del Paraguay, festejando sus 200 años, aparece esta manifestación musical con muchísima influencia afro, pero manifestación musical paraguaya, o sea, nacida en el Paraguay, nacida sobre una base rítmica polka, preexistente históricamente, esa polka 3x4, esa polka 6x8 en los procesos de desarrollo que le da José Asunción Flores, y que llega a nosotros de una manera muy creativa, muy innovadora, como lo que hoy conocemos el cambapú, ese sonido del negro. Sí. Esa palabra cambá también, que en realidad es originalmente descriptiva de un lugar. Esto que llega, así como los argentinos reducen lo español a lo gallego, nosotros terminamos esa palabra cambá, de origen en realidad afro, incorporándola al guaraní con un sentido descriptivo, pero también a veces racista. Exacto. Sí. Es tanta esa mixtura que llega, que es muy compartida por todos nuestros países latinoamericanos de la forma como llega, pero que se consagra como un género nacido en el Paraguay y pirado en lo afro. Hubo un episodio anterior, allá por el 2001, 2002, por ahí, grabando un material con Oscar Nelson Zafuán, un material para un artista que venía de España cuando eso, y grabamos 2 temas tradicionales de don Mauricio Caruso Campo con letra de Hipólito Sánchez Kell, que eran San Baltasar y Cambala Merced. Entonces, ahí estando en el estudio de grabación, estábamos hacia la sala de la consola nosotros, con San Juan, mientras estaba grabando los tamborileros de Cambacuá, para darle ese ropaje afro-paraguayo a esos 2 temas que Mauricio denominaba acuarela paraguaya. Entonces, San Juan, ahí escuchando la grabación, de repente se dio la vuelta y me miró y me dijo, de Francisco Cambacuango tiene fuente rítmica muy interesante que investiga mi araje. Habría que investigar, a ver qué se puede sacar de ahí. Yo ya no tengo tiempo, ya no me queda tiempo porque estoy con mi avanzada. Pero sería bueno que otros colegas, especialmente los más jóvenes, se interesen un poco a investigar qué se puede sacar de ahí, porque esto es paraguayo, ya lleva casi 200 años cuando eso, actualmente ya lleva más de 200 años. En nuestro país ya está considerado, es folclore regional paraguayo, así como lo consideraba también don Mauricio Caruso Campo a la cultura afro-paraguaya de Cambacuá, folclore regional paraguayo. Todo se le ha concatenado, y voy a tratar de traducir estas palabras del maestro Oscar Nelson Zafuán, que es un gran influyente también en la carrera artística de nuestro invitado de hoy. Le decía en guaraní, Cambacuá, este es un centro de inspiración musical que habría que investigar un poco, porque tiene mucha riqueza musical. Yo no puedo en este momento, por encontrarme ocupado con mi creación, la avanzada, pero te dejo esta tarea encomendada, Francisco, algo así, el mensaje que deja el maestro Nelson Zafuán, estando en estudio de grabaciones y ya la oportunidad también se le daba ahí vincularse con un gran músico, talentoso creador, Oscar Nelson Zafuán, director musical, orquestal, en fin, que nos ha regalado también la avanzada, una música extraordinaria. Entonces, desde ese encuentro también fue un gran influyente en la vida del arpista Francisco Jiménez. Y bueno, Zafuán me habló eso aquella vez, pero me entró nada más, escuché nada más. No, podríamos decir que no le di tanta importancia porque mi cabeza ya estaba cuando eso en regresar a Europa. Y me fui por una temporada larga de 6 años, de 6 años, de 6 años y a seguir la gira hasta que por cosas de la vida, estando allí, me volvió
eso a la mente, lo que me había dicho Safwan. Y no recuerdo muy bien, pero creo que ya Safwan había fallecido en esa, para eso. Comienza la investigación, digamos. ¿Cuánto tiempo le llevó la investigación, cristalizar, materializar la idea de formar este Cambapú? ¿Cuánto tiempo le lleva ese estudio y trabajo y concreción de un disco? Bueno, diríamos que a partir de ese momento me entró la idea y la ansiedad de volver al Paraguay lo antes posible, porque sí o sí, para hacer algo, te, tenía que venir acá, ir a la fuente. Entonces mi mente está, bueno, voy al Paraguay y lo primero que voy a hacer es ir a Cambacuá, a investigar. Y fue lo que hice, llegué al Paraguay, volví por unas cuestiones familiares, me quedé 2, 3 meses en Villarrica, de ahí volví a la capital ya con esa intención, me acerqué nuevamente a Lázaro Medina, mi gran amigo, que en paz descanse, a quien ya lo había conocido en el estudio cuando surgió esta conversación con Safwan, él estaba presente también. Volví de Europa, fui a visitarlo, empecé a grabar toda la parte histórica de ellos, los comentarios sobre los ritmos, porque ellos tienen una variedad inmensa de ritmos, pero cada ritmo tiene su significado ritual. Ritual no es que así nomás tocan y ya está, tiene un significado especial. Y empecé a grabar, en aquella época una grabadorita que usaban los reporteros de antes, ya no existían estos celulares como hoy en día. Y empecé a grabar, Lázaro juntaba a su gente, a su sobrino Juanma y todo lo que tenía ahí alrededor y empezaban a tocar y me decía, bueno, este ritmo se llama pitiki pitiki, significa tal cosa, este ritmo se llama Santo Zapatú, tiene tal significado. Grabé todo eso, volví a escuchar nuevamente los 2 temas de referencia que teníamos de Mauricio Cardoso Campo, San Baltasar y Cambala Merced. Y volví a leer una parte donde don Mauricio Cardoso Campo hablaba en su libro Mundo Folclórico Paraguayo de los Cambá y también sobre la galopa y la influencia afro en la galopa. Empecé a juntar todos esos elementos investigativos y también empecé a juntar para experimentar rítmicamente sobre la galopa, sobre la polca, sobre la acentuación que tenía esos 2 temas de don Mauricio, que consideraría que fue la base para lo que después vendría a ser el cambapú, y fusionarlo con los ritmos y acentuaciones de los tambores de Cambacuá. Para buscar más detalles sobre la creación rítmica del maestro Francisco Jiménez, nos trasladamos hasta la ciudad de Villarrica, donde además tuvimos la suerte de contar con la valiosa presencia del destacado periodista y músico Juan Carlos de Cut, con quien el autor nos dio detalles de la fusión llamada Cambapú. Por acá tenemos al creador presente justamente para conformar esto que es cómo nace una creación, porque bien usted menciona elementos fundamentales para la inspiración, el ambiente, esto es Paraguay, así somos, y tiene que surgir algo más allá de todo, ¿no? Francisco Jiménez, ¿qué tal? Buen día, está con nosotros. Mismo, buen día. Justamente acaba de decir acá el amigo Juan Carlos que en esos encuentros después de las celebraciones religiosas en las áreas franciscanas, ocurría esa mezcla cultural sin prejuicios raciales, así como comentaba Mauricio Cardoso Campo, según él y su estudio, el estudio que hizo en su libro Mundo Folclórico Paraguayo, afirma de que la galopa nació en esos encuentros donde se encontraban después de la misa indios, negros, españoles, ricos, pobres,
se juntaban a hacer su fiesta guazú o para la misa, pasaban a la plaza que generalmente estaba enfrente de una iglesia, y así surgió la música paraguaya, y entre ellos también la galopa, con una notoria presencia afro en el ritmo, porque según Mauricio, la galopa es música para banda. Ahí se diferencia de la polka, porque se nota en el diálogo, diríamos, entre el bombo, el platillo y el redoblante. Y la base rítmica de la galopa, a diferencia de la polka, marca el bombo con este sonido. Y una vez, estando de visita en el Paraguay, don Mauricio cuenta en su libro que le invitó el poeta Hipólito Sánchez Kell y le dijo: "Yajamina vete ir lugar a su casetereíno de la baña Pepe", y le llevó hasta Cambacuá y le hizo escuchar esos acentos rítmicos, los ritmos rituales que ellos tenían. Y empezó don Mauricio a hacer su investigación ahí, a hablar con ellos, a escribir, no sé si llegó grabadora o no, pero empezó a escribir ciertos apuntes así que le interesaban. Y junto con Sánchez Kell la letra y Mauricio de la música, compusieron 2 temas que me sirvió muchísimo a mí como referente: Cambala Merced y San Baltasar. Y tiene la particularidad de que, por más que sea polka, entra en la introducción, y al concluir la introducción, 3-4 compases antes de empezar el canto, se siente una acentuación rítmica totalmente de origen africana, que no es tampoco la galopa. Por ejemplo, este me llamó la atención. Fui a visitar Lázaro Medina, Cambacuá, y empecé a hacer lo que ya había hecho don Mauricio de Campo, pero esta vez yo llevando una grabadorita en mano y grabando todos los ritmos y el significado de cada ritmo, y encontré que los ritmos que más usan es el de la galopa, y a partir de ahí empecé a buscar la manera de fusionar, hasta que salió lo que denominé Cambacú. Cambacú no pretende ser una música africana transportada al Paraguay, sino considero que es música paraguaya, y mi intención es que suene a Paraguay, que suene a música paraguaya, pero con una reminiscencia de la presencia de los negros dentro de nuestra cultura. A riesgo de reiteración, importante destacar que se trata de una creación en contexto paraguayo. Exacto. Y lo más paraguayo que aparece ahí es el arpa. Y con una, por un lado, esa base rítmica está en tono de bajo, ¿sí? En las 3 negras de la polka, a la que se le suma el santo zapatú. No tengo el arpa conmigo, no soy buen guitarrista, pero por ahí, si no hay mucho crédito, quisiera que explique con el piano. La verdad que es muy interesante esta traslación de un instrumento a otro. Hablamos de un género musical nacido en contexto paraguayo. O sea, uno va al resto del mundo y el que sabe algo de música paraguaya te pregunta del arpa. Entonces partamos de que el instrumento en el cual se crea el cambacú es el arpa. Sí. El arpa, en primer lugar, con la bordona, que después solidariamente le transfiere esa potestad al bajo. Exacto. Mi primer encuentro con el cambacú tenía bajo y tenía un ensamble muy interesante de música, de instrumentación moderna, eléctrica, con el arpa, por supuesto, siempre el arpa liderando y trazando las líneas melódicas de lo que conocemos ahora como género cambacú. Pero reposa en esa base que inicialmente es percutiva, ¿sí? Es percutida con las 3 negras tradicionales de la polka paraguaya. Y el ritmo afro también. Y se le agrega esa acentuación, Sí. que mantiene Cambacuá en sus rituales, ¿sí? Que podemos ver cada
6 de enero, Exacto. le agrega esta acentuación que también aparece en la galopa, como nos mencionaba Francisco. Entonces es un compás compuesto con las 3 negras y esa acentuación final, que es el cierre del compás de la galopa, alias sonido rítmico de Cambacuá y alias sonido rítmico traído de allá muy lejos de África. Así a primera vista, igual que la guaraña, ¿verdad? Pero la propuesta de Francisco me parece una propuesta muy importante, muy interesante, que justamente estudia un poco esa influencia o esa raíz afro en nuestra música. Un campo poco estudiado todavía, pero él, desde su experiencia artística, no solamente musicológica, por así decirlo, en el sentido de que es una cuestión teórica, sino que es una cuestión también de la práctica, nos propone algo muy importante y que, bueno, viendo un poco, tratando de responder tu pregunta, que combina, digamos, ese elemento que podría ser folclórico, digamos, que viene de varias generaciones y fusiona con la creación de él, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos clasificarlo, si es que es necesario clasificarlo, ¿verdad? Como inspiración folclórica, igual que la guaraña, porque teóricamente el folclore tiene que ser que viene de una tradición antigua y de autor desconocido, según el concepto tradicional de lo que es el folclore. Y eso también, digamos, en el caso de la guaraña, es de difícil aplicación porque sabemos quién es el creador, ¿verdad? Pero sin embargo es algo que se insertó en la cultura popular y a partir de ahí para mí pasa a ser el folclore, porque ya es parte de una cultura popular. Sí, porque la cuestión del folclore es todo un tema también hay que estudiar el aspecto musicológico, ¿verdad? Porque nuestro folclore tiene muchas cosas en común con la música de la región, ¿verdad? Entonces, la definición de él del folclore regional paraguayo, otra vez, me parece acertada. Y bueno, así como dijiste, la música es parte fundamental de la cultura, y más todavía en nuestra región, en donde somos tan musicales, que la música es una parte súper importante de nuestra identidad. Me imagino que la misma pregunta se habrá hecho Flores hace 100 años cuando creaba la guaraña, ¿verdad? ¿Es un nuevo género o es algo que ya existía y que ahora, digamos, viene alguien y dice, bueno, esto ya existía y vamos a reflotarlo y a difundirlo y a enriquecerlo? Vamos a configurarlo. Sí, exactamente. Es posible que se pueda considerar como un género, ¿verdad? Hay que ver un poco las características musicales más profundamente. Obviamente, a mí me impresiona mucho, más todavía después de la experiencia que tuve ahora en Cuba, porque fui invitado a un festival en La Habana, cómo el componente afro se desarrolla en una cuestión rítmica increíble, ¿verdad? Los afrodescendientes tienen ese elemento del ritmo incorporado, me parece que es una cuestión como lo que decíamos en paraguayo, se publica a través de la música, ellos mentalmente la música. Y eso, digamos que se fusiona con elementos de una música más reciente, por así decirlo, como la polka o la avanzada, y sale este campo a punto, que es tan interesante. Quiero destacar la figura de Mauricio Corazón Campo, así como dijiste que ya también hizo unas primeras investigaciones anteriormente, y él también fue un gran defensor y propulsor de la avanzada. También. Apoyó mucho a San Juan cuando la mayoría de la gente, digamos, era más reacio exactamente a ver algo nuevo, y lo mismo que le pasó a Flores. Cuando Flores creó la guaraña, también le publicaban los diarios diciendo, no, el único que puede crear algo nuevo acá en Paraguay es Agustín Parker, no le crean a este soldado de la policía, soldadito de la policía, ¿verdad?
Y como todo en la vida va evolucionando, ¿por qué no la música? No sé, ese lenguaje. Por supuesto. Y no hay que tener miedo a la evolución. Eso es lo que siempre nosotros hablamos con los compositores más jóvenes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que explorar nuevos caminos en el ámbito de la música popular y en el ámbito de la música académica también, ¿verdad? O sea, no tener miedo a evolucionar y a que la nueva música exprese con un lenguaje moderno lo que siente el hombre de hoy. O sea, el músico tiene que ser testigo de su tiempo, el compositor tiene que ser testigo de su tiempo. ¿Quiénes más ya vienen componiendo en ritmo cambapú? Y como dije anteriormente, me siento muy contento, satisfecho con todos los logros del cambapú en estos cortos 10 años, porque tuve el apoyo institucional, como mencioné anteriormente, también el apoyo de los difusores radiales, los mismos operadores, la prensa escrita, el apoyo de los colegas artistas para grabar el primer material, por ejemplo, los autores en letra, como Gilberto Ramírez Santa Cruz, Mario Casartelli, que también es un gran investigador y un trabajador sobre la negritud en el Paraguay. También investigó. También, y hubo una conexión desde el momento que nos encontramos en un estudio de grabación, por ejemplo, y surgió así un trabajo en conjunto. Hay otros creadores también, como Mario García Ciani, que empezó a crear también ritmo de cambapú, el tema Lázaro Vive, por ejemplo, Neike Paraguay, y Luis Galarza, un amigo de infancia de Villarrica, actualmente radicado en Caguazú. También compuso Tembiú Paraguay en ritmo de cambapú también. Y así me siento muy satisfecho por el apoyo de la sociedad en general, podría decir, porque desde los difusores, periodistas, hasta los colegas y las instituciones. Cambapú pejendu, tacuapi huepoti, tacuapuriapu, sarambio wiwi, Cambapú hueru, baracasha shasha, yerokui bambu, Cambacua obua, Cambapú pe aubu, opucape cuña, caria ule piju,
a nyemunya kamba pupe hendu sapukai no vavai arpa pu wirapu oyayay te sarai kamba pu osunu retumba la tumba tambor pu y buku resumba la rumfla kamba pu y peyu mimbuka awu walambau hatudu ya hendu mombere kamba pu pehendu ubetu ombo kamba pu pehendu takwa puriapu kamba pu pehendu alfu mombeu pehendu kamba pu pehendu. Kamba pupe albu opukape kunya karya ule piju vua nyemunya kamba pupe hendu sapukai lo vavai arpa pu wirapu oyayay te sarai kamba pu osunu retumba la tumba tambor pu y buku resumba la rumfla kamba pu y peyu mimbuka awu walambau hatudu ya hendu mombere kamba pu pehendu ubetu ombo kamba pu pehendu takwa puriapu kamba pu pehendu alfu mombeu pehendu kamba pu pehendu. Admirable el trabajo de este compañero por la exquisitez de sus interpretaciones. Es un magnífico aporte para la cultura popular musical de nuestra patria. Ojalá que mucho como vos, joven talentoso, Francisco, se preocupen para seguir innovando esto que tanto queremos, que es nuestra querida música paraguaya. Me alegró de sobremanera el trabajo de Kamba Pu por ser un aporte con una fusión de la polca y la galopa paraguaya con el ritmo estricto del 6x8 y el ritmo de Cambacuá. Es un logro y hay que felicitarle a Francisco Jiménez por este logro, aporte indiscutible para nuestra cultura popular. Diciembre del año 2014, se presenta al público el nuevo género musical en Paraguay, Kamba Pu. Y las repercusiones no se hicieron esperar, tanto entre la comunidad artística como las instituciones y el público en general. Siempre fue el tambor el elemento de comunicación de nuestras raíces, de nuestros ancestros. Cuando irrumpe la música y buscando retratarse a imagen y semejanza de los grupos musicales europeos, se incluye el violín, el bandoneón, el acordeón, la guitarra, que es desde luego una herencia española que se incorporó a la esencia del ser paraguayo. Y el tambor quedó de lado. En algunas orquestas tímidamente aparecía como una caja en la batería, pero así con presencia quedó de lado. Y, sin embargo, en una fiesta de San Baltasar, Hipólito Sánchez Quer, que había ido con Mauricio Cardoso Campo, notó eso y escribió en el verso de San Baltasar: los ritmos negros, mulatos, se han metido en el tambor. El bum, 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 bum. Eso es ritmo nuestro.
Alejandro Cubilla incluyó como esencia de ritmo en sus interpretaciones de la banda Cuba el tambor y la caja, la redoblona. Es decir, no es nada raro, es algo nuestro olvidado. Y este guaireño travieso, inquieto, que se llama Francisco Jiménez, empezó a hurgar un poco en nuestros pasados. Y de ahí encontró la presencia del tambor, que él entendía que debía estar en la percusión de la música paraguaya. Y el trabajo es minucioso. Es casi como un orfebre que va talando el oro para incrustar la joya en el anillo. Incluir dentro del ritmo el sonido del tambor, sin desnaturalizar el ritmo, eso es importante, respetando ritmo, melodía, síncopa. Incluir el tambor le da al trabajo de Francisco un valor extraordinario. Nosotros, que somos protagonistas del hecho, no dimensionamos eso, pero ya otras generaciones estudiarán esto como una cosa rara y pensarán, ¿en qué universidad europea estudió este muchacho música para llegar a estas conclusiones? Y no, estudió en una universidad extranjera, en la República del Guairá, y de ahí se vino con su bagaje de sueños, de ilusiones y de ancestros musicales, con el bum bum. Formó el cambapú. El tambor viene con la migración de los mulatos, y entonces es lógico que el sonido del tambor se asocia al color de la piel. Es más, con José Gervasio Artigas vienen un grupo de familias mulatas uruguayas que fueron confinadas lejos de Asunción, pero lejos, lejísimos, en Cambacuá. Le llamaban Cambacuá porque era donde estaban los cambás, en Loma Campamento y en San Lorenzo. Hoy queda un paso, pero en aquella época no había camino, quedaba lejísimo. Allí se afincaron, allí cultivaron sus costumbres, sus tradiciones y crearon un ballet en base a percusión. Es un ballet que tiene la particularidad de que no usa melodía, sino percusión. Esa misma percusión que resalta con éxito como ribetes de adorno a la música paraguaya en la creación de Francisco Jiménez, el cambapú. No es nada casual, no es nada tirado de los pelos, simplemente es un estilo musical, un género musical que debe ser aceptado como hermanos de otros que ya tenemos. Cambapú es un nuevo ritmo, una creación de Francisco Jiménez, un talentoso arpista que nos trae desde el Guairá sus virtudes y nos expone en esta nueva forma musical. Algo muy importante que servirá también para aquellos jóvenes que van incursionando en el campo musical a tener un lugar, un sitio de buceo donde puedan encontrar nuevas experiencias, igualmente para que pueda estar acorde con ese ritmo muy especial que tiene el cambapú. Y cambapú es algo que está saliendo de la entraña misma, es la voz de la tierra. Y esa tierra que lo vio a esta gente de color llegar y estar aquí con nosotros, instalarse y dejar algo importante a estas raíces, porque la historia, mis amigos, la historia es la biografía de los hombres, es la que nosotros estamos escribiendo y estamos dejando para la posteridad. Y esa historia, si no la narramos, no va a quedar. Entonces eso también va a la partitura musical y al género que tanto está gustando y estamos emitiendo en casi todos los programas radiales, el cambapú. Desearle a Francisco Jiménez mucho éxito y que siga recorriendo con esa arpa viajera todo lo que atañe a lo que es tan hermoso, el sonido y ese saber tañer de cuerdas como él lo sabe hacer. Sinceros amigos, un aprecio y un abrazo para ustedes y siempre, y a vibrar con el cambapú. Tenemos así una resultante que es el sentimiento afro-paraguayo. Creo que con eso estaríamos intentando sintetizar lo que es el cambapú, un sentimiento afro-paraguayo. El cambapú, este maravilloso ritmo, nuevo ritmo paraguayo, que es un homenaje realmente de la música paraguaya, recordando a los españoles, a los mestizos, a los negros, gente de antes. Esta investigación que realizó Francisco Jiménez,
que es un aporte más a la cultura paraguaya. Esta mezcla de galopa con música creú, este homenaje realmente, por sobre todo a los paraguayos, a la cultura paraguaya, a los músicos, y no queda ahí, a los bailarines, a los coreógrafos, a los profesores de danza, que se puedan explayar y con tanta creatividad realizar coreografías con este ritmo 6x8 tan como es el cambapú. Mis felicitaciones para Francisco Jiménez en esta nueva interpretación, este nuevo estilo musical que con este aporte regala a la República del Paraguay un poco más de la cultura, un poco más a la cultura paraguaya. El lanzamiento de este CD se realizó hace poco tiempo nomás en la Sala Bicameral del Honorable Congreso Nacional, con mucho éxito, por supuesto, donde participaron varios exponentes de la música paraguaya, así como también la ciudadanía toda, y por qué no, estaban presentes también, muy interesados en este nuevo estilo, los profesores de danza. Nada más, reitero mis felicitaciones a Francisco Jiménez y decirle como paraguayo, gracias por este nuevo aporte a la cultura paraguaya. Es auspicioso ver y escuchar que músicos jóvenes y talentosos como el arpista guaireño Francisco Jiménez, bajo la influencia de los ritmos africanos con acentuaciones paraguayas de cambacuá, y tras una larga trayectoria e investigación llega a ofrecernos esta nueva alternativa de música fusión paraguaya. Cambapú es un ritmo de 6x8, combinando la polca, la galopa y el ritmo afro. Y Francisco, con su delicadeza en la interpretación de melodías agradables al oído, con una brillante trayectoria musical y la experiencia que tiene, hace que nuestro interés hacia lo nuevo, lo melódico que tiene nuestra música folclórica y el ritmo vibrante de los negros afro-paraguayos nos lleve a un viaje imaginario a través de sus interpretaciones hacia selvas tropicales y de momento nuevamente a la selva de cemento. El arpa, como instrumento folclórico de nuestra tierra, hace que nuestro gusto por lo nuestro se acentúe, y más aún con la combinación de una base rítmica afro de los cambacuá, que inteligentemente Francisco combina, haciendo que el 6x8 de nuestra música llame más nuestra atención. Escuchar este invento, si se lo puede llamar así, nos invita a la danza y a poner oído a cambapú. La práctica hace al maestro y ayuda a descubrir infinitas maneras de digitar una melodía. Y Francisco, como músico disciplinado en prácticas diarias, creo que ha descubierto una nueva manera de hacer música. Pienso que los tiempos nuevos hacen también que tengamos nuevas alternativas en la música, y me parece bien, correcto. Así como va cambiando el mundo, también Francisco Jiménez cambia colores de algunas aristas de nuestra música folclórica, combinando algunos ingredientes, adornando con magistrales interpretaciones y fusionando ritmos y melodías, enriqueciendo así nuestra música folclórica paraguaya. Uno de los antecedentes del cambapú es el universo rítmico que vive en Cambacuá. Realmente una feliz coincidencia trabajar con Francisco Jiménez, ya que este legado negro que latía en Paraguay hace siglos, Francisco pudo rescatar musicalmente. Quiero sumar mi poesía que dice así: Sheha e Cambapú, Sheha e Cambapú, Hasupe asensa pu'a, Apopia e apu'a, Peina se anga ipu.
Se pore ipotyvya ymaitere heguápo su'u, ko kambapu ogueru tetia'epyahu ha jeroky. Se ahy'ópe ojera purahéi, aréma osysýiva ipype, ipojáimavoi kuarahýre aipotágui sa'y teete. Che ha'e kambapu hasýpe asẽ sapy'a, apópia'e apu'ã péina che ánga ipu. Paraguáipe ajúva pyta pypukúva ñembohapo. Paramboypýri aguereko ypykuéra Áfricape opyta. Ko'ápe ajúva ñemoña ava morotĩ ha ava teete upégui osẽ che ape jeroviaha Paraguayete. Che ha'e kambapu hasýpe asẽ sapy'a, apópia'e apu'ã péina che ánga ipu. Francisco Jiménezpe karia'y ohe'ỹikuaáva ysapu angasa ohekýihaguére kambapu tesarairuguágui ha keraita potyapytégui. Extraído del libro Paraguay Negro, Gilberto Ramírez de Santa Cruz. Y tanto ya se ha hablado del Cambapú, solamente evidenciar un factor muy importante a la hora de la difusión. Enhorabuena para Francisco Jiménez porque ha calado tan hondamente esta nueva creación del amigo y que ya está en el gusto popular de los intérpretes. Agradar a los que deben ser los difusores, en este caso los intérpretes, los músicos, los cantantes, y hay una muy buena receptividad a la hora de interpretar y de grabar. Así es que esta es una especie de también de apoyo al trabajo, a la investigación de Francisco Jiménez en relación a su Cambapú. Así es que hay una muy buena perspectiva para este nuevo ritmo creado por el músico, por el investigador y por sobre todo un paraguayo de bien, Francisco Jiménez, con su Cambapú. El Cambapú es como hablar de Francisco Jiménez, un excelente artista, creador e innovador. Y fue así que buscando fusionar la polca paraguaya, dándole un movimiento alegre, con pasos que identifica a los cambá, creó el Cambapú. Y justamente aquí, en este lugar, fue donde creó y grabó varias de sus obras que han sido lanzados exitosamente y que recorren el mundo a través de empresas discográficas internacionales de muy alta jerarquía. Hoy en día en nuestro país el Cambapú es muy difundido por distintos medios y presentado con coreografía alusiva a los cambá en varios escenarios de nuestro país y también en el exterior, recibiendo aplausos y elogios con admiración de todos. El Cambapú ya es internacional y creado por un artista paraguayo de carácter jovial y sencillo, el ángel del arpa, Francisco Jiménez. Siempre se dice que las fronteras son de tensión, pero hay países y hay lugares que son de unión. Les voy a pedir que reciban con un caluroso aplauso a la República del Paraguay. En nuestro dulce y ancestral idioma guaraní te decimos Rojaljú Cosquín, te queremos Cosquín. Y esta noche con nuestro gran arpista Francisco Jiménez, sus músicos Miguel Guerrero, Hugo de la Mea, César Portillo y con Sandra Ferreira, Constanza Torres y Luis Marinoni, encabezando un elenco de 18 bailarines, te ofrendamos en tus bodas de oro Paraguay en música y danza.
A pocos meses de cumplirse los primeros 10 años de esta innovadora creación musical, pudimos explorar diversas expresiones de exponentes del ámbito artístico-cultural del Paraguay. Hablar del cambapú, así como de otras creaciones en materia de géneros musicales, me parece muy necesaria. Creo que es poco debatido y me parece muy importante. Es el caso también de la avanzada, por ejemplo. Yo creo que vale la pena no solamente poner el cambapú sobre el tapete, sobre la discusión, digamos, y el compartir entre los músicos, sino que también desarrollar a partir de diferentes intérpretes esta creación, ¿verdad? Que toma los diferentes elementos, digamos, ya preexistentes como un pensamiento, digamos, y un ordenamiento bastante concreto. En mi caso particular, como músico, como compositor también, veo que cada compositor tiene un lenguaje particular y va desarrollando, digamos, su búsqueda a partir de las creaciones que ya conoce, a partir un poco de sus investigaciones, de lo que siente, etcétera, etcétera, y va, digamos, desarrollando su propia música. Sí. En el caso de Francisco Jiménez, se da un caso bastante particular de que su búsqueda como compositor, digamos, no va solamente por crear y crear y crear dentro de lo que ya está conocido, dentro de su influencia, sino que, digamos, se detiene a concretar algo, a ponerle un nombre, con una denominación, digamos, que tiene un asidero histórico para decir esto también, digamos, de manera concreta, podemos entender como nuestra música. Y eso me parece fantástico. ¿Qué sentiste aquel día cuando fuiste la primera convocada para interpretar el nuevo género paraguayo llamado cambapú? ¿Cómo fue ese momento, ese día? Realmente mucha alegría y como yo soy de aceptar los desafíos, porque creo que los desafíos están para los valientes y... Sí, porque hablábamos con el autor y nos contó que siempre estuviste en sus planes desde el momento que estaba desarrollando, cuando estuvo investigando y cuando él iba encontrando los elementos que podrían formar parte de ese cambapú soñado. Dice que Mirta Noemí Talavera estaba ya rondando en su cabeza porque se acopla, dice, muy bien con esto que quiero brindarle al público. Es ella la intérprete. Y es increíble, esa parte es muy importante, Lucy. Nosotros decimos con unos colegas músicos que tiene que haber conexión musical a través también de la conexión que hay entre las personas, ¿verdad? Seguro. Entonces hace que la música fluya mucho más rápido. ¿Se han trabajado antes ustedes? Sí, de hecho sí. Hemos trabajado y yo siempre admiré, como dije al principio, su trabajo. Y cuando surge la invitación, por supuesto, me emociona muchísimo y digo, ¿por qué no? No, esto me será difícil, dije al principio. Dije, no, pero si no acepto este desafío, me voy a quedar con la frustración. Tengo que hacerlo. No importa lo difícil que sea, tengo que hacerlo. Y entonces, y que sigan viniendo desafíos también. Entré en el ritmo. Genial, me sedujo al momento. Así, más que el desafío también, notaste que te llegó, que lo sentías, porque eso es lo que vemos cuando están ustedes en escena. El público creo que recibe esa sensación de cómo sienten ustedes cuando están interpretando. Y yo veo en Mario, en Mirta, bueno, en el ballet Cambacuá, en el arpa de Francisco, cómo se desarrolló en ustedes ese sentimiento que estuvo ahí desde antaño en nuestro Paraguay, ¿no? Y así es el artista. El artista ocupa un rol, se pone en la piel del personal, lo vemos, lo interpreta. Lo hemos visto. Y más cuando te gusta, entonces lo interpretas desde adentro, desde el alma. Eso es muy bueno y marca la diferencia también entre un artista y otro. El poner lo suyo, poner su esencia, su alma. Más cuando le das el valor a eso que estás haciendo. El intérprete, pero que lleva un sentimiento regional para el mundo entero. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese momento? Estás defendiendo
estás expresando un nuevo ritmo que consideras que es un aporte valiosísimo. Cuentan historias, ustedes Sí. siempre digo, son los mejores docentes, cuentan historias verdaderas. Claro, por eso digo que a uno le tiene que gustar, le tiene que apasionar, Claro. tiene que amar lo que hace. Y a mí, el Cambapú me gusta por todo el contenido, la estructura en su totalidad, musicalidad, desde el arpa, la fusión entre ritmos paraguayos. Sí. Es una creación nueva que surge, que tiene sus propios orígenes, Que cuenta dentro nuestra de la identidad. música paraguaya. Y esa fusión sale muy linda, sale sale como expresión de libertad total. Expresión de libertad, de misterio. También, Tiene mística, mucha mística, sí. sí. Entonces, ahí estamos presentando un trabajo cultural con varias Enorme. aristas, Sí. con varios elementos. Las percusiones, el ritmo de la guitarra, que es totalmente otro rasguido. Sí. Rasguido que hay que aprender. El bajo, la misma cosa. Y las percusiones. Ese desfile de diferentes percusiones, Sí. diferentes sonidos que Es un identifican sonido ciertas épocas. fuerte, potente y sensual a la vez. Y a la vez, claro. Y también tiene su lo pícaro, que es su ritmo. Sí, te obliga y sin que vos notes, te lleva. El cuerpo ya está reaccionando, Sí, te sí. contagia. Eso es Hemos lo que notado notamos en la reacción del público. En el teatro. Teatro lleno, festival del mundial arpa, del el arpa. mundial Sí. del arpa pasado. Hemos visto esa reacción. Con un público lleno, porque rebosante estuvo el teatro. Fue el momento en que se paró La todo el público. reacción del público ante algo nuevo. Bueno, que seguidamente, muchas gracias, quiero invitar a un gran compañero, un cantautor también muy querido por todos nosotros, para que me acompañe en otra canción, en ritmo de Cambapú. Mario Casartelli. Buenas noches. Yo tengo el sumo placer de poder cantar al lado de esta gran artista como es ella. También bajo el acompañamiento de uno de nuestros grandes arpistas contemporáneos como lo es Francisco Jiménez. Y ni qué decir de los músicos que los acompañan, los vamos a deshacer en elogios. Y ahí están los tamboreros de Camboacuá, imprimiendo el ritmo que necesita todo esto. Esta es una canción cuya música es de Francisco Jiménez y la letra es mía. Y tuve el placer de grabar en la parte vocal precisamente con Mirta Noemí Talavera. El Yeroquí Ñuaiti, Encuentro y Raíces. Dice así. Arpa, saco, se bebe, para acá,
Peñandumba y Sheitepa, Oyayay Macambapu, Pejendu Xerendu Fuera, Ocapu Cocunu, Peñandumba y Sheitepa, Oyayay Macambapu. Gracias. Gracias. Oño pema, oño quiero que apura y ande oye puntazo, po, aquí pepo. Peina a la sirire y sazo hay purgori. Arpasa o se obebe. Arpasa, oseo, bebé, baraca, o perere, vaca, pin, pepe, bebé. Arete, huima, o, pintuya, aiguajú. Mandu, yere, de saray, como que she. Sheru, bruña, niña, y sherengo, o bebé, baraca, o perere, vaca, pin, pepe, pepe. Arpasa, oseo, bebé, baraca, o perere, vaca, pin, pepe, pepe. Vejendu xerendu fuera, o capuco cunu, Peñandumba e Xaite. Jai Macambapu, oh, Jai Macambapu. Cambapú no pretende ser una música africana transportada al Paraguay, sino considero que es música paraguaya y mi intención es que suene a Paraguay, que suene a música paraguaya, pero con una reminiscencia de la presencia de los negros dentro de nuestra cultura.